Por esta información a esa hora de la mañana. 7:11, 7:11, Socorro, y ese momento es momento de hablar de salud. Y no es cualquier tipo de entrevista la que vamos a tener, porque hoy en día, según lo que se está reportando, hay más de 2 millones de peruanos que tendrían diabetes. Es preocupante esta cifra porque sabemos que cada día se está incrementando. Ya tenemos en nuestra cabina al doctor Santiago Estrada, él es endocrinólogo, para conversar sobre este tema importante y ojo, qué medidas debemos tomar para poder prevenir esta enfermedad. Doctor Estrada, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido a Radio Nacional. Muy buenos días con todos, Michael, Socorro. Muy agradecido del espacio para poder compartir prevención en diabetes. Gracias, doctor. Básicamente, ¿cómo definimos la diabetes, doctor? Que parece que tenemos cada vez más casos presentes y con pacientes más jóvenes. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad bastante común, una enfermedad metabólica, crónica, donde se caracteriza porque la glucosa comienza a elevarse y lamentablemente a veces no hay muchos síntomas, no los podemos reconocer de forma fácil y cuando ya lo diagnosticamos ya hay alguna complicación. Es muy cierto, casi el 6 al 7% de la población en nuestro país tiene diabetes. Una gran parte no lo sabe y de los que saben, pues una gran parte no tienen un buen tratamiento. Y la consecuencia principal, claro, ¿cuál sería ante esa falta de tratamiento? Ya son bastante conocidas. Hoy día el pie diabético, la enfermedad renal crónica con diálisis, los infartos cerebrales, infartos al corazón que causan discapacidad, tienen como principal factor de riesgo una diabetes descompensada. Hay otros factores de riesgo que la acompañan: presión alta, colesterol alto, obesidad, factores que de alguna forma se pueden modificar y tratar. Ahora, doctor, usted nos ha dicho que es una enfermedad que no duele, pero que se está incrementando. ¿Cuáles son esos síntomas, esos signos que nos podría llevar al médico y pasar por lo menos por un chequeo preventivo y saber qué podemos hacer para prevenir esta enfermedad? Nosotros definimos bastante bien con factores de riesgo que pueden aparecer a cualquier edad. La obesidad es el rasgo más importante. Hay algunas condiciones como el sedentarismo, la inactividad física, los hábitos de alimentación, factores genéticos, familiares, una papá, una mamá, primos, tíos con diabetes, son alertas, sospechas que tenemos que tener en cuenta. Cuando tenemos cansancio, debilidad, nos levantamos en la noche para orinar, tenemos adormecimiento de manos, de alguna forma notamos espuma en la orina, son hallazgos que nos llevan a ir al médico. Pero como norma general, un paciente con factores de riesgo debería acudir para una evaluación. Hay algunos exámenes que nos orientan, muy clásicos como la glucosa en ayunas, perfil lipídico, hemoglobina glicosilada, y nos dan en buena cuenta el riesgo de una persona para ser diabético. Una glucosa en ayunas es un examen bastante rápido. Es una toma de muestra de sangre, se puede determinar que si una glucosa es mayor de 100, ya existe un riesgo de prediabetes y cuando es mayor o igual a 126 ya hay diabetes. Usualmente pedimos una prueba más, porque con una sola fotografía no podemos identificar un diagnóstico. Obviamente cuando ya el paciente da los primeros síntomas de riesgo es cuando se le sugiere hacer nuevos exámenes y un monitoreo, un seguimiento. El factor de riesgo genético, digamos, la carga genética. Padres diabéticos, ¿necesariamente hijos diabéticos o no tiene que ser así? Afortunadamente no. En muchas ocasiones los factores ambientales y los cambios personales vencen a la parte genética. Tengo muchos pacientes que de alguna forma se alimentan bien, hacen actividad física, duermen temprano, tienen un buen manejo de estrés. Algunos requieren o no terapia farmacológica, algunos se van muy bien con sus estilos de vida y a pesar de que tengan varios familiares con diabetes, ellos no lo presentan. Pero hay que estar constantemente haciendo el monitoreo, ¿verdad? Sí. Ahora, cuando ya adquirimos, nadie quiere finalmente tener ninguna enfermedad, menos una enfermedad crónica que nos limite un poco, pero cuando ya tenemos el diagnóstico de la enfermedad, ¿qué es lo que le corresponde al paciente? Siempre la información y la educación es la base fundamental del tratamiento y para cada paciente hay un tratamiento personalizado. De alguna forma, el comprometerse y tener un equipo médico, nutricionista, psicólogo, podólogo, terapeuta,
para orientar los consejos es muy importante. Hay pacientes que por sus horarios, por su trabajo, por sus responsabilidades, les es muy difícil tener un buen desayuno, un buen almuerzo, a veces tienen que comer en la calle o de repente trabajan de madrugada, llegan cansados. Entonces, para cada uno de ellos hay que personalizar un hábito de vida. Y en esa información es la constante educación que tenemos en consulta. Doctor, uno de los puntos claves, lo que usted nos ha mencionado, es la alimentación. Y aquí hay un concepto que lo tenemos muy arraigado. Pensamos que la persona mientras más gordito está, más saludable está. Y ahí viene uno de los puntos claves que usted nos ha dicho que debemos tener en cuenta. ¿Cuál es la diferencia entre obesidad y sobrepeso? ¿Cuál es lo más dañino y lo que nos expone a la diabetes? Clásicamente realizamos una medida de peso y talla y hay un índice de masa corporal que cuando es mayor de 30 significa obesidad. Cuando es mayor de 25 significa sobrepeso. Pero actualmente ese concepto ha cambiado. Manejamos otros parámetros. Quizás el más fácil de reconocer es el perímetro abdominal. Para nuestra población, ¿Cómo es eso? para nuestra población latinoamericana, una mujer que tiene un perímetro abdominal mayor de 80 centímetros y un varón mayor de 90 centímetros es un factor de riesgo para tener diabetes. Independientemente del peso, independientemente de esa relación del peso con talla. Hay pacientes que son muy delgados, pero que a nivel abdominal acumulan grasa visceral, tienen mayor riesgo de diabetes. Hay pacientes que a pesar de ser delgados, tienen una cantidad disminuida de masa muscular y también tienen un factor adicional. Entonces, ¿hay pacientes diabéticos que son, hay personas o pacientes delgados que son diabéticos? Sí. No es la gran parte de la población, pero a veces uno se descuida porque, como mencionas, si tengo aumento de peso, pues tengo riesgo, pero si mi peso es normal, pues no lo tengo. Es importante reconocer que la masa muscular y el porcentaje de grasa visceral son factores de riesgo adicionales que van más allá de pesar en la consulta. Hay algunos aparatos, maquinitas que tenemos en consulta. El más clásico se llama impedanciómetro, que nos permite medir la composición corporal y definir ese riesgo. ¿Desde cuándo, desde qué edad se debe hacer ese tipo de monitoreos, de chequeos? Por lo general tenemos un bebé recién nacido al que llevamos a todos sus controles. Pero llega un momento en que ya, digamos, que se baja la guardia. Sí. Ya el niño ya tiene 5 años y ya dejamos que todo fluya y nos descuidamos un poco de ese chequeo riguroso. Es muy frecuente porque los controles en los niños acaban cuando terminan sus vacunas, usualmente. Es muy importante cuando conversamos con pediatría, con nutrición en esta edad, reconocer que el niño tiene riesgo no solo de desnutrición, sino también de obesidad. Entonces, hacer un monitoreo de peso, talla, analizar su curva de crecimiento, si mi niño crece bien, crece mal, es muy importante porque algunos niños ya llegan muy tarde, ya llegan a los 10 o 12 años cuando hay un aumento de peso que ya generó un riesgo de diabetes, presión alta, hígado graso, o también vienen por una alteración del crecimiento. Hay un concepto que nosotros llamamos y que mucho se ve en redes, que se llama resistencia a la insulina, que es quizás el primer paso hacia una diabetes. Algunos niños lo tienen desde muy pequeños. Se puede notar en el cuerpo esas manchitas, en el cuello, en los pliegues, acartonados, unas pequeñas verruguitas en el cuello, llamados acrocordones, que demuestran que el niño tiene resistencia a la insulina y esta insulina, para un niño que quiere crecer, lo puede limitar porque cierra pronto sus cartílagos de crecimiento. Así que hay un impacto del peso, no solamente en enfermedades metabólicas como la diabetes, sino también en el crecimiento de los niños. Claro que sí. Ahora, doctor, este año el tema del Día Mundial de la Diabetes ha sido diabetes en todas las etapas de la vida. ¿Cómo cambia el manejo de la enfermedad desde la niñez hasta cuando llegamos a nuestra etapa adulta? La diabetes habitualmente era una enfermedad que aparecía a los 40, 50 años. Cada vez vemos adolescentes con diabetes, niños con diabetes. Clásicamente la diabetes se define en varios tipos. Hay un especial de niños, que es una diabetes tipo 1, especial.
pero la que estamos viendo con mayor frecuencia es una diabetes que se caracteriza por resistencia a la insulina, obesidad en niños y a menudo requiere un manejo estructural en la familia. No solo es el paciente, cada vez que viene un niño a consulta con resistencia a la insulina o riesgo de diabetes, les menciono, hay hábitos que son heredados, que son modificables, pero que no solamente depende del niño, depende del papá, la mamá, la abuelita, el cuidador, porque si no hacemos esos cambios, el tratamiento no es exitoso. Entonces, las pautas de nutrición, las pautas de ejercicio son más eficaces cuando se comparten entre todos. En algún momento llegamos a pensar que tratar la diabetes o hacerle frente era sencillamente prescindir de los dulces, ¿no? Soy diabético, pero como no como dulce no pasa nada. O las harinas también, ¿no? Claro, las harinas que terminan convirtiéndose en glucosa, en dulce, ¿no? Sin embargo, la cosa es más elaboradita, ¿no? O sea, la consecuencia de una diabetes maltratada, usted lo ha dicho, puede ser incluso mutilaciones, el famoso pie diabético, el terminar con el paciente sometiéndose a diálisis a edades relativamente tempranas. Está bien que le demos la importancia o la poca importancia que le estamos dando al tratamiento. Lo fundamental es saber comer. Afortunadamente vivimos en un país con comida tan rica que es difícil decir no comas, ¿no? Obviamente. El tratamiento tiene que ser personalizado, no solamente en limitar obviamente alimentos como azúcares agregados, que son los que más aumentan el azúcar, sino de poder conocer porciones, cantidades, preparaciones que se adapten a mis gustos, que se adapten a mis tiempos. En niños, el obligarle a comer algo no es lo más recomendable. El niño tiene que disfrutar lo que come en la cantidad apropiada y a veces tenemos que ir combinando diferentes opciones para que puedan tener diferentes sabores. Ellos van reconociendo y van aprobando y van disfrutando con la familia. Entonces, una de las principales recomendaciones que tenemos en el manejo de la diabetes es evitar los azúcares y tener porciones de carbohidratos, puede ser papa, yuca, camote, menestra, de buena proteína, pescado, carnes, huevo, queso y elementos que tengan grasas buenas, grasas insaturadas. Y así vamos combinando diferentes elementos durante el día. ¿Dónde están esas grasas buenas insaturadas, doctor? Habitualmente los omega 3, omega 6 se encuentran en palta, en el pescado, en la parte negrita, en los frutos secos. Así cada alimento, a veces cuando lo agregamos y lo preparamos en la ensalada con el aceite de oliva, el aceite de ajonjolí, nos da diferentes texturas. Claro. Entonces, cada paciente tiene que reconocer lo que le gusta, obviamente siendo saludable y darle más opciones. Claro. Doctor, ayúdenos un poquito a despejar estas dudas y estos mitos que existen hoy en día respecto a esta enfermedad. Cuando vamos a la consulta y nuestro diagnóstico, nuestro perfil lipídico y todo lo demás, sale prediabetes. Las personas generalmente dicen, bueno, prediabetes, o sea, es antes de la diabetes, quiere decir que no tengo diabetes. ¿Eso es tan cierto o es que cuando nos diagnostican prediabetes es que ya tenemos la enfermedad y tenemos que tratarla? Muchos estudios han demostrado que la prediabetes ya causa complicaciones. Neuropatía, la sensación de adormecimiento, aumenta el riesgo de tener infartos y de alguna forma es una enfermedad que debe tratarse. Muchos pacientes se relajan, ¿no? Ven su glucosa en 101, dice, 102. No, todavía es todavía tengo algunas licencias, ¿no? Sí. Hago mis desarreglos. Y la verdad es de que cuando los veo al siguiente año o a los 2 años, muchos de ellos ya son diabéticos. A veces, una fotografía de un examen nos permite decir cómo estás en ese momento. De repente, si una noche previa al examen vamos a comer algo con la familia, una reunión, comemos de más y al día siguiente nos medimos el azúcar, pues no va a ser prediabetes de repente, ya tenga otro valor. Hay pruebas especiales diferentes a la glucosa en ayunas que se hacen en los pacientes como un test donde sometemos al cuerpo a una carga alta de azúcar en la dieta y medimos la glucosa al inicio, a la hora y a las 2 horas. Nos da una información complementaria para hacer un diagnóstico precoz. Claro, ahí yo creo que ya más que información que eso, no, difícil. Ahora, el paciente que ya es diagnosticado con diabetes, ¿va a ser diabético el resto de su vida? Siempre tengo cuidado con esa pregunta, es muy frecuente en la consulta. Hace muchos años se definía que sí, es una condición irreversible.
Actualmente manejamos un concepto denominado remisión de la diabetes, que no es lo mismo que curación, porque a veces estoy curado, vuelvo a los hábitos previos. Claro. Remisión significa que con hábitos, alimentación, actividad física estructurada, el paciente no requiere medicación, pero se tiene que mantener en control. Y ese paciente que logra remisión no tiene complicaciones y puede vivir una vida tan normal como aquellos que no tienen diabetes. Así que es muy importante definir la remisión como un objetivo en la terapia en algunos pacientes. Claro, que se aplicaría también para otras enfermedades, supongo, mientras esté controlada básicamente con alimentación y un estilo de vida saludable, ejercicios cuando sean aplicables, el paciente puede vivir con eso sin complicarse. Pero ahí está el kit del asunto, ¿no? Difícilmente para una persona que ya ha adquirido ciertas costumbres. En el caso de los niños, por ejemplo, tenemos el grupo de niños con sobrepeso y el grupo de niños con bajo peso. Los dos negativos, claro, las dos posiciones son negativas, pero si tenemos que elegir cuál de las dos es más complicada de manejar. Es muy difícil esa pregunta. Algunos pacientes depende mucho de los padres. Tengo pacientes que tienen obesidad o sobrepeso y en la familia los hábitos son de generaciones y hay un componente importante de psicología nutricional que abordar. Quizás los niños que tienen poco apetito son los más fáciles comparados a los que tienen un aumento de su apetito, porque podemos estructurar comidas que son ricas, porque podemos incrementar la ingesta calórica, pero en ambos casos es muy personalizado el tratamiento. Sí, es difícil abordar, ¿no? Cuando el niño no quiere comer por ninguna razón y es bajito de peso, ¿qué hacemos con él? Y a la inversa, cuando el niño está acostumbrado a consumir sobre todo, lo más fácil, ¿no? Para que no moleste, ya toma tu hamburguesa, toma tu gaseosa, sin saber el daño que les estamos haciendo. Así es. Doctor, nos gana el tiempo y nos gustaría saber cómo está el país respecto al tratamiento de la diabetes. Hace poco salió esta noticia que estaban inmovilizando un lote de metformina, de medicamento que se usa para el tratamiento de la diabetes. ¿Cómo estamos en el Perú? Hay diferentes alternativas. La metformina tiene una amplia seguridad, sobre todo por los amplios estudios que tenemos. Depende mucho como un mecanismo de control el reconocer si un lote tiene alguna adulteración, si tiene algún problema, se retira. Pero eso no desvalida un medicamento que ampliamente ayuda a varios pacientes y que es parte fundamental del tratamiento de diabetes y otras condiciones. Y para que entiendan un poquito nuestros oyentes, el principio activo es metformina, o sea, podemos pedir metformina genérico y metformina de una reconocida marca. Sí, hay diferentes opciones en el mercado. Hay algunas que son genéricas. Esta molécula lo tiene hace varios años. De alguna forma identificar un lote y poder no usarlo es una herramienta de control en farmacia. Pero hay otras formas de metformina que sí pueden ser mejor toleradas. Hay una duda que siempre me pregunta mi paciente: doctor, ¿siempre va a ser metformina? No. Hay otras alternativas actualmente, el tratamiento es muy personalizado, algunos medicamentos actúan para nivelar la glucosa después de comer, en ayunas, hay otros que me permiten mejorar la ansiedad por comer, hay otros que me permiten regular la pérdida de proteínas por la orina, mejorar la función cardiovascular. Se ha avanzado mucho, si bien la metformina es una piedra angular, hay otros tratamientos adicionales para definir otros factores de riesgo. Y como bien lo dice usted, doctor, cada tratamiento es absolutamente personalizado. Lo que le hace bien a uno no necesariamente le va a hacer bien a otro. Gracias, doctor. Acudir a la consulta, entonces, que ahí están nuestros profesionales muy bien preparados, como es el caso de nuestro invitado, el doctor Santiago Estrada. Muchísimas gracias. Sí, me gustaría agradecer en nombre de la Clínica Estela Maris y de todo el personal médico que estamos apoyando a los pacientes, a los familiares y a los cuidadores en el control y la prevención de la diabetes. Claro que sí, doctor. Y recordemos que el 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes, así que un chequeo minucioso de rutina no está de más, además sabiendo que nos podría generar bienestar para nuestra salud y podríamos, Socorro, no exponernos a los efectos que tiene la diabetes, ¿no? Hablamos de la mutilación de algunos órganos, por ejemplo, y si lo tratamos a tiempo, definitivamente que vamos a evitar todo ese tipo de complicaciones. Efectivamente. Muchísimas gracias nuevamente, doctor. Muchas gracias. 7 de la mañana con 30 minutos, hacemos nuestra pausa y regresamos aquí en Radio Nacional, la primera radio del Perú.